Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en este segmento de Donde Te Rescató Jesús. Nos encontramos en los estudios de Donde Te Rescató Jesús, que se encuentran en la Iglesia Esperanza City Church de Lakeland, en la 635 North Wabash Avenue, Lakeland, Florida, 33815. Tenemos servicio los domingos y los miércoles y los invitamos para que sean parte de nosotros. En este día tenemos un invitado muy especial. Se llama mi hermano Víctor Emanuel Velázquez, pero mejor conocido como Victory. Como Victory. Aleluya, Dios te bendiga. Amén, qué bueno amén, que estás amén. aquí con nosotros, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Me siento un poco cansado, pero bien. Siempre que hay oportunidades como esta de aquí de hablar un poquito de Dios, no importa. Qué bueno, brother. Antes de hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros, quiero darte la oportunidad de a qué te estás dedicando ahora, qué es lo que estás haciendo, por dónde el Señor te está llevando, qué ministerio estás ahora llevando a cabo. Wow. Yo hago de todo un poco. Amén. Yo hago de todo un poco. Corro muchas bases. Actualmente tengo mi ministerio con mi esposa, Infusion Musical. Hacemos música urbana combinado con worship. Estuvimos un tiempito, como unos 2 años, aguantados, ¿verdad? Ya que fue el nacimiento de nuestro primer hijo, Víctor Ilaya. Pero ya estamos terminando nuestra próxima producción que se llama Days of Ilaya, que eso prontito va a estar por ahí, por todas las plataformas digitales. Adicional a eso, pues soy pastor de jóvenes en la iglesia Ciudad de Refugio, allá en Lake Mary. Y también ayudando en la obra en la iglesia Ciudad de Refugio. Estamos ahí, somos uno de los líderes. Y también en lo que es la música urbana, cristiana urbana, aquí en la Florida Central, pues, aunque tenemos un stop, pero siempre estoy con los muchachos, con la nueva generación, ayudando, haciendo eventos, trabajando, dando consejos. Y siempre estamos activos, haciendo de todo un poco. Hago de todo un poco. Ahora mismo, entonces, tú y tu esposa, entre los dos, ¿verdad? Llevan el ministerio Sí. de la música, de la Sí, adoración. musicalmente, mi esposa y yo. Nosotros, gracias a Dios, pues yo tengo un estudio en mi casa, que tenemos la facilidad de grabar todos los temas en mi casa. Tenemos un productor que se llama Prince Jones. Shout out a Prince Jones de República Dominicana. Saludos también a Prince Jones también. Que está trabajando esta nueva producción. Y nada, tenemos un equipo de trabajo bien bonito. Poco a poco, trabajando con calma, pero trabajando con calidad. Cuando termine ya la producción, te vamos a volver a invitar para que la presente aquí. Sí, cuando estemos en Media Tour, pues te voy a traer a mi esposa. Sí, vienen los dos. Vamos a entrevistarlo a los dos para darle promoción. Claro que sí, eso está. Seguro que sí, qué bueno. Háblame un poco de dónde tú vienes, de tu niñez, de dónde viniste. Háblame un poco de tu niñez. ¿Naciste en un hogar cristiano? Pues, no naciste en un hogar cristiano. Habla un poco de tu niñez. Pues mira, yo nací en Springfield, Massachusetts. A la edad de 1 año y medio, 2 años, por ahí me mudé para el pueblo de Yabucoa, en Puerto Rico. Mi mamá era maestra, también era directora en diferentes departamentos. Y ella se mudó para Las Piedras. Ahí fue donde yo prácticamente me crié, desde los 5 años hasta hace 10 años que me mudé para acá, para la Florida Central. Siempre viví en Las Piedras, Puerto Rico. Nosotros no nos criamos en un hogar cristiano. Nosotros éramos católicos como tal. Pero católicos como quien dice, de palabra, porque sí íbamos a la iglesia, sí hicimos la primera comunión, pero no éramos unos católicos devotos, sino que de vez en cuando y de visitaban. cuando íbamos a la iglesia porque pues mi familia, de parte de mi abuela, de mi mamá, pues era la religión que practicaban. Pero prácticamente yo soy el primer cristiano en mi familia como tal. Wow. Dios pues me escogió y desde los 19 años, ya van 17 años atrás, pues le sirvo al Señor. ¿Y cómo llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo saliste del catolicismo pues, a los pies de Cristo? Del catolicismo, después que yo hice la primera comunión, que fue como a eso de los 12 años, yo no volví a visitar la iglesia católica. No visitaba ninguna iglesia. Mi mamá no me obligaba a ir a la iglesia, pues no sabía nada de otra religión, ¿verdad? Pero respetaba siempre las cosas de Dios. ¿Qué sucede? En los años 2007
2006, 2007, nosotros hacíamos música urbana, pero secular. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, en Las Piedras. Y éramos un grupo, pero ese grupo se quedó reduciendo a dos, que era mi hermano, Carlito, y yo. Y nos quedamos como dúo. ¿Qué sucede? Carlito era apartado. Era un joven, pues, que, pues, ya tú sabes, como joven al fin, pues, cuando yo lo conocí, pues, ya no le estaba sirviendo al Señor. Yo desconocía lo que era el evangelio, lo que era, pues, la iglesia evangélica como tal. Y entonces, pues él era apartado, pero nunca hablábamos de Dios ni nada. O sea, yo sabía que él iba a la iglesia, pero para mí eso no era algo que tuviese algún impacto, alguna importancia en esos tiempos, ¿verdad? Joven al fin. Por joven, eso te iba a decir. Cuando somos jóvenes, pues eso como que no tiene ninguna relevancia en nuestras vidas. Y como yo no era criado en un hogar cristiano como tal, evangelio, creíamos en Jesús porque pues los católicos también creen en Jesús, pero pues no practicamos la religión pues evangélica como tal, pues no sabíamos la importancia, el compromiso con Dios y todo esto. ¿Qué sucede? Pues llega un momento donde pues nosotros éramos dúos, estamos en unas competencias de música urbana, secular, en unas discotecas en Puerto Rico. Y su mamá le compró un campamento de jóvenes, un fin de semana. Para ir para allá, ya. Sí. ¿Qué sucede? Él pues se ausenta del compromiso que teníamos musical en un concierto que teníamos y va ese fin de semana allá a lo que es ese campamento de jóvenes. ¿Qué sucede? Yo no sabía, pues él me dijo, mira, mi mamá me obligó y me compró esto, me pagó esto y tengo que ir obligado. ¿Qué sucede? Cuando él sale de ese campamento, salió otra persona, transformado totalmente por Dios. Él tenía una cita con Jesús y no lo sabía. No lo sabía. ¿Qué sucede? Cuando él me habla por primera vez, luego de ese campamento, era una persona totalmente diferente. ¿Tú lo notaste? Lo noté a tal nivel de que yo le dije, brother, tú sabes que yo no puedo hablar contigo. ¿Tú notabas la diferencia? Sí, era una persona que él brillaba ese día, él resplandecía ese día. Joven al fin, él tenía 18 años, yo tenía algunos 17 años. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo le dije, yo no puedo hablar contigo, y empecé a llorar. De la nada, yo no sé por qué yo estaba llorando. Y es que las conversaciones que ya yo tenía con él, yo como que sentía una vergüenza de volver a hablarla con él. Entonces, él se empezó a reír y él me dijo, ¿tú sabes qué? Desde hoy el Espíritu Santo empezó a tocar tu corazón. Yo no sabía lo que él estaba diciendo. Esa noche, porque fue un domingo de noche, yo me fui de su casa llorando. Yo no sabía, no podía contener las ganas de llorar. Me acosté esa noche llorando. Cuando me levanté el otro día y me recordé de las palabras que él me dijo, porque me empezó a hablar de Dios, yo continué llorando. Y desde ese momento Dios comenzó a tratar conmigo, con mi corazón. Yo seguí haciendo música secular, por mi lado, solista. Y no fue hasta un año después que ocurrieron muchas cosas en mi vida, desilusiones amorosas. Ya estaba cansado de pecar, ya estaba cansado de la vida que estaba teniendo y quería un cambio. Y como yo había visto lo que Dios había hecho en él, yo le dije a él en una llamada, le dije, Carlito, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero, si en verdad Dios lo hizo contigo y tú te sientes tan bien y en paz, pues yo quiero eso que tú tienes. Y desde ahí, mano, quiero el mismo resultado que hay en tu vida. Un 9 de noviembre del año 2008 tomé la decisión, la mejor de mi vida. ¿Fuiste a la iglesia ese día? No. ¿Cómo fue? Tuve un accidente que por poco pierdo la vida después que yo tengo esa conversación con él. Yo tuve esa conversación en Arecibo y yo voy de Arecibo hacia Las Piedras, estoy por el Expreso, y en Buchanan, en Bayamón, habían unas lluvias torrenciales para esa época. Y yo recuerdo que dos ancianos se pararon en el mismo expreso, se pararon porque estaban asustados y la lluvia era tan intensa que ellos pues decidieron pararse en el mismo expreso. Cuando yo los veo a distancia, como algunos 200 pies, yo pues freno, pero el carro siguió patinando y lo impacto. Yo estoy vivo porque Dios es grande.
Y yo había tomado esa decisión en ese mismo momento, minutos antes de ir a la iglesia. Yo dije, ya yo estoy cansado, yo quiero ir contigo a la iglesia. Y me pasa eso. El enemigo tratando de ponerte obstáculos. Entiendo yo que sí. Pero no pudo porque luego que me recuperé, yo llegué en muletas. Mi cadera se dislocó, me rompí la nariz, el brazo, fue pérdida total ese accidente. Y yo llegué un viernes, yo le dije, Carlito, yo quiero ir a la iglesia un viernes. ¿Qué sucede? Cuando yo llego ese día, ese viernes, había un servicio bien bonito. El pastor Moisés, Moisés Mato estaba predicando y todo eso. Y entonces, pues, yo en mi mente, en mi corazón, yo quería que siempre tú sabes que cuando se terminan los servicios, pues hacen un llamado. Pues yo estaba en mi corazón, yo estoy esperando que el pastor haga el llamado, que yo quiero levantarme y aceptar a Jesucristo. La convicción ya. Sí. ¿Qué sucede? Ese viernes el pastor pues saludó a todo el mundo, despidió a todo el mundo y no hizo ningún llamado. Yo creo que la única vez que ocurrió eso en esa iglesia fue ese día. Pero porque Dios tenía algo mejor. Voy ese viernes, pues yo dije, pues no acepta a Cristo hoy, pero voy el domingo a la iglesia. Y cuando yo llego ese domingo a la iglesia, empezó la adoración y recuerdo bien claro su hija, que es la pastora, Enis Joan Mato, la iglesia Lobos Jirema de Dios en Junco, una iglesia que ya lleva casi 23 años, 24 años en ese lugar, una iglesia que ahí yo conocí al Señor. Yo recuerdo ese servicio, ese 9 de noviembre del 2008, que ella empezó a cantar la primera canción, la segunda canción, ella paró el servicio por completo y Dios le dijo a ella, aquí hay 3 personas que no se pueden ir de este lugar sin aceptar a Cristo. Yo escucho una voz en mi interior que me dijo tú, y me levantó de la silla que yo estaba, y cuando yo abrí los ojos ya yo estaba en el altar. Sin saber cómo llegaste ahí. Sin predicación, solamente la primera canción y ya ella paró el servicio y el Señor le dijo eso y yo estaba en un altar y las otras 2 personas también estaban en ese altar. Que Dios no se equivocó. No. Aceptamos a Cristo, fue la mejor decisión y desde ahí... No he mirado atrás. No. Es que no hay break para mirar atrás. Oye, Han sido los mejores años de mi vida. ¿Viste qué importancia en esta conversación? Noté 2 cosas bien importantes en esta conversación. La perseverancia. El viernes, pues no se hizo el llamado. Y tú dijiste, no, pues está bien, vengo domingo. Y perseverancia es bien importante en la vida de nosotros. Amén. El Señor honra a los que le honran. Amén. Y tú ya estabas decidido desde el viernes. Sí, yo estaba decidido desde antes de tener el accidente, desde que yo tuve esa conversación con mi amigo Carlito. Yo dije, ya, yo me cansé. Esta vida que yo estoy teniendo no es para mí, yo quiero algo mejor. Y si yo estoy viendo resultados en otra persona, pues yo quiero esos resultados. Tú sabes que también la importancia de los llamados, brother, ahora que tú traes ese tema, para mí siempre ha sido... Ellos, los que están detrás de cámara, saben que hasta en las clases de los miércoles de los caballeros, se debe de hacer un llamado. Claro que sí. Los cultos también, siempre. Esa fue la oportunidad que cambió mi vida, brother. Yo sí fui nacido y criado, pero me aparté de los caminos del Señor. Y entonces, pues, esa fue la oportunidad que cambió mi vida. Y como digo siempre, y no solamente mi vida, la vida de mi familia completa. Amén. Cuando dijeron... ¿Quién quiere aceptar el Cristo? Así pasó. De hecho, yo no sé ni cómo yo llegué al frente. Pero yo fui ese día como tú. Ya yo sabía que yo necesitaba a Cristo en mi vida, que necesitaba un cambio. Y ese día yo fui con una expectativa. Y cuando uno va con una expectativa, a los pies de Cristo hay resultados. Amén. Me gustó eso, brother. Sí, yo había visitado otras iglesias anteriormente, como 2 o 3 veces. Y sí, yo pasaba al frente, pero no tenía convicción. Acuérdate que la Biblia dice que tenemos que confesar a Jesucristo por nuestros labios, ¿verdad? Y creerlo en el corazón. Pero creerlo en el corazón. Aleluya. Posiblemente, pues, yo aceptaba a Jesucristo por mis labios, pero no había una convicción en mi corazón. Pero cuando ocurrió ese día, lo que te estaba contando ahorita, ese domingo 9 de noviembre del 2008, ya, ahí sí hubo una convicción. Y tú ves cómo el Señor utilizó a Carlito para predicarte, porque eso fue una predicación, porque mucha gente piensa que predicar es en el púlpito. Ajá. Carlito te predicó.
Me predicó en ese momento y obviamente pasó aproximadamente un año desde que él me predicó y tuve esa experiencia con el Espíritu Santo hasta que yo me convertí más o menos. Pero durante ese año, pues nos distanciamos. Obviamente yo estaba en un camino y él estaba en otro. Pero cuando teníamos la oportunidad, porque la amistad siempre siguió. Cuando tenía la oportunidad de hablar, siempre yo tenía muchas preguntas y él me contestaba y estábamos 3, 4 horas hablando de Dios y sin saber que él estaba depositando una semilla en mi corazón. Hasta que esa semilla pues dio el fruto que tenía que dar y ya. Yo quisiera que tú le dieras, para aprovechar esta oportunidad, un consejo a esos jóvenes que están allá afuera. Amén. Tú sabes que yo soy pro joven. Amén. Yo también. Yo soy pro joven. Tuve una niña muy buena, pero una adolescencia muy atropellada. A los 16 años por primera vez me busqué el primer caso. A los 17 también. A los 21 me dieron... Tú sabes que tuve una juventud bien atropellada. Yo soy pro joven. Yo también. Brother, ¿qué tú le quieres decir a esos jóvenes que están allá afuera, que nos están viendo a través de estas cámaras? Que ellos piensan que no hay esperanza. Claro que sí. Y necesitan un Carlito. Mira, los jóvenes. La Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que lleguen los años de los cuales digas, en ellos no tengo contentamiento. O sea, que pase tus días de juventud y te pongas adulto y anciano y entonces estés amargado o estés triste y cometas muchos errores. Muchos jóvenes piensan que servirle a Jesús es de viejo. ¿Quién dijo eso? Mentiras del diablo. José, el soñador, era un joven. David era un joven. Y muchos hombres de Dios fueron jóvenes. Dios los llamó desde joven. Y no hay nada mejor que servirle a Jesucristo desde tu juventud. Los mejores 17 años que yo he tenido en mi vida, yo tengo 36 ahora, pero cuando yo tenía 19, 20, 21, yo los pasé en la iglesia. Créeme, las mejores experiencias que yo he podido tener en mi vida fue en el Señor. Yo sé que es ir a la discoteca, yo sé que es cantar música secular, yo sé que es tomar. Nunca, gracias a Dios, llegué a probar drogas, pero sí estuve en un ambiente y nada se compara con estar sumergido en la presencia de Dios. Sí. El gozo, la paz, ese favor que tenemos de que Dios está con nosotros. Y esto yo lo dije en otro podcast y siempre que lo digo, una cosa es que tú digas que tú estás con Dios y otra cosa es que Dios mismo esté contigo. Y realmente la mejor decisión que tú puedes tener es acercarte a Dios. ¿Hay esperanza en Cristo? Si no hubiese esperanza en Cristo, yo no estuviese aquí. Amén. Dios me ha dado dinero, Dios me ha dado carro, me ha dado un hogar, me ha dado esposa, me ha dado hijos, me ha dado trabajo, me ha dado paz, me ha dado ministerio, me ha dado trabajo. Dios me ha dado todo. Y contar de que yo, cada decisión, cada paso que yo tenga o cada decisión que yo tome, Él esté pasos adelantados y esté siempre cuidándome y guardándome para yo tomar las mejores decisiones y para que nada malo me ocurra. Eso es una bendición y también un privilegio y una ventaja que nosotros tenemos los que estamos en Cristo. Que esa cobertura de Dios siempre está con nosotros. Mira, ahora que tú mencionaste a tu hijo, ahorita tú me comentabas fuera de cámara que estuvieron esperando por ese milagro. 8 años. Un testimoniazo. 8 años. 8 años. Yo quiero que tú me hables un poquito de ese testimonio, pero que tú le hables a esas personas que nos están mirando detrás de la cámara. Porque mucha gente ora y quieren el milagro hoy. Quieren el milagro mañana. Así es. Quieren el milagro la semana que viene. 8 años. 8 añitos. Esperando el milagro. Pues mira, yo me casé con mi esposa el 26 de septiembre del año 2015. Desde ese mismo momento, desde la luna de miel, pues nosotros pues queríamos establecer una familia. ¿Qué sucede? Mi esposa tiene una condición que es de los ovarios. Y pues ella tenía sus complicaciones. ¿Qué sucede? Lo tratamos con su ginecólogo. Ella también en un momento
2 años luego de que nosotros nos casamos, ella pues le descubrieron unas células cancerosas en su sistema reproductor, donde gracias a Dios pues se lo descubrieron a tiempo y pudieron extirpárselo y todo salió bien, que estaba limpio, la limpiaron completamente. Y seguíamos intentando. ¿Qué sucede? Pasaron los 4, 5, 6 años y no pasaba nada. Nosotros intentamos de ir a un doctor de fertilidad. Gastamos mucho dinero porque eso no lo cubre el plan y eso es del bolsillo. Y si no funciona, ya lo que invertiste ya se fue. Eso no, ellos no te garantizan. Ellos te dan unos ciclos de ovulación y de diferentes cosas para ver si pues ella pues cae embarazada. ¿Qué sucede? Nosotros intentamos inyecciones, las citas, nada más cada cita, y eran semanales, eran $250 cada cita, y tenía que el proceso ser, mientras estaba en el proceso de ovulación, tenía que ser semanal. Imagínate, gastamos miles de dólares, nada pasaba. Al final los doctores decían, no sabemos, porque tú estás todo bien, tú tienes todo bien. Y no sabemos por qué tú no caes embarazada, porque tú puedes caer embarazada. Yo también me chequeé y yo estaba bien, tú sabes. No sabíamos que pues Dios es el Dios de los tiempos. Dios es perfecto. Y ella, pues luego cuando la traiga aquí, ella te puede explicar mucho mejor, porque teníamos amistades, veíamos personas que sí se le daba la bendición de quedar embarazada. Y ella pues sí se frustró mucho. Sí. Mi oración siempre fue, Señor, si está dentro de tu voluntad que nosotros seamos padres, amén. Obviamente solamente te pido que sea antes de los 40, porque yo no quiero ser el abuelo de mi hijo. Eso es lo único que yo le pedí al Señor. Y si tú supieras que en el momento que menos nosotros ni lo imaginábamos, en el momento que menos nosotros lo esperábamos, porque ya era una frustración para ella. Cada vez que ella se hacía pues una prueba y salía negativo, eso era un golpe fuerte. El desánimo es real en la vida de nosotros como cristianos. Desánimo es real, y también la duda. ¿Por qué? Porque recibíamos palabras de Dios. Dios nos hacía promesas y yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que cuando Dios te habla y te promete, te cumple. Pero ya llegamos a un momento donde sí creíamos, pero ya yo estaba cansado. Y ella ya estaba desanimada totalmente. Inclusive, dentro de muchas conversaciones, se tocó el tema de hasta adoptar. Pero ese no era el plan de Dios. No. En el momento que menos lo imaginaba, no recuerdo un profeta. Ella le estaba traduciendo a un profeta que estaba predicando en nuestra iglesia. Él estaba predicando en español y ella le estaba traduciendo en inglés. Entonces, pues él le estaba predicando y de momento él se para y le dice, oye, yo te veo como que más gordita a ti. Y era increíble porque mi esposa había bajado 70 libras. Y entonces, pues, él le dijo, tú estás embarazada. Y nosotros ella quedó como que, ¿cómo va a ser que tú estás embarazada? Eso fue un domingo. El viernes, ella llega a mi casa y ella llega primero con la comadre de nosotros. Entonces, pues yo llego del trabajo. Llego a mi casa, la saludo y qué sé yo, y ella viene con una caja de zapatos. Y mira, te compré unos tenis. Yo soy freak de los tenis. Oh, de verdad. Y tú pensabas que eran unos tenis. Y yo cuando abrí la caja de los tenis, eran unos zapatitos pequeñitos y una prueba de embarazo que decía positivo. Wow. Ese video nosotros lo tenemos. Yo no lo podía creer. Yo le dije, ¿pero en serio? Sí, yo en serio. Yo le dije, ¿tú estás segura? Y ella dijo, sí, va, pues si tú estás segura, tú vas a ir a la farmacia y te vas a comprar otra prueba de embarazo y te la vas a hacer ahora mismo enfrente mío. Y así fue. 8 años de espera. 8 años. 8 años donde pasaron muchas cosas. Inclusive hasta mi familia. Esto fue un testimonio para mi familia porque mi familia pensaba de que nosotros no íbamos a ser padres. Habían burlas. Personas se burlaban. Personas
no podían pues hasta en la familia hubo como ciertas burlas o incredulidad, más o menos. Pero nada, Dios se encargó de todo y creo que llegó en un momento perfecto. Nuestro hijo ha sido un bálsamo para nuestra familia. Ese niño vino con un propósito, porque no solamente es que pues nació, sino que ese niño tiene una gracia increíble que yo ni lo puedo creer. Wow. Para nosotros, una bendición. Cada vez que una persona lo ve, se queda como que, wow, qué niño tan bello. Y realmente no es porque sea mi hijo, pero es un niño bello. Y no solamente eso, es una promesa cumplida. Como te dije ahorita, cuando Dios habla, cuando Dios promete, Dios cumple. ¿Qué tú crees que le podamos decir a esas personas que están esperando un milagro y no lo han visto todavía? El Señor todavía contesta peticiones. Muchachos. Todavía hace milagros. Yo creo que el tiempo de los milagros no se ha acabado. Al contrario, estamos en unos tiempos decisivos, ¿verdad? Unos tiempos donde el Espíritu Santo se va a manifestar más que nunca y donde vamos a ver cosas sobrenaturales. Yo le creo al Dios sobrenatural. Amén. Yo le creo a ese Dios que abrió el mar. Yo le creo a ese Dios que bajó este fuego del cielo. Yo le creo a ese Dios que después de 4 días levantó a Lázaro de la tumba. Yo le creo a ese Dios. Ese mismo Dios que nosotros le servimos es el mismo Dios que está siempre disponible. Dios lo que quiere es que tú le creas y que tengas fe. Amén. De que tú tengas fe, y la fe mueve montañas. Él está atento todo el tiempo a nosotros. Amén. Pregunta que te hago, en algún momento de tu vida, ¿has pasado por un momento bien difícil que tú has dicho, Señor, qué está pasando? ¿Uno nada más o mucho? Necesito fortaleza, necesito que tú me ayudes. Porque allá afuera hay mucha gente que ve este podcast. Claro. Y están pasando por momentos difíciles y no saben qué hacer. ¿Qué tú hiciste? ¿Qué momento difícil fue ese? Wow. Jonathan, este año 2025 ha sido el peor año de mi vida. Wow. A finales del 2024, mi mejor amigo, mano derecha de Showtime Pro Studio, Liam, era la primera persona que yo conocí aquí en la Florida Central, que me abrió las puertas de su estudio y que creamos una hermandad, que su familia es mi familia, que sus hijos son mis sobrinos, que su esposa es mi hermana. Fue Liam, donde creamos una compañía aquí en la Florida Central, donde hacíamos videos, donde producíamos. Todo esto que ustedes están haciendo ahí, nosotros empezamos a hacerlo hace 9 años atrás. Y donde él me enseñó todo lo que yo sé, lo que es producción, lo que es video, talentos que yo no sabía que yo tenía. Fue él. Se fue desarrollando ahí con esa amistad. Y él era mi hermano, el hermano que yo nunca tuve de sangre. Yo tengo una hermana de sangre, pero hermano como tal varón pues nunca tuve. Y entonces él se convirtió como un hermano para mí, un hombre demasiado humilde. Él a finales de año pues le descubrieron cáncer en el páncreas. Y él estuvo hospitalizado desde diciembre. Él tenía mucha fe. Él sabía que Dios podía hacer un milagro, pero pues no podemos en contra de la voluntad de Dios. El Señor decidió pues llevárselo. Está en un mejor lugar. Eso fue en marzo 4. Abril 4, mi mamá recibió una llamada del hospital, donde pues yo estaba trabajando y me dijeron, tienes que venir para acá porque tu mamá la tienes que recoger. Y yo le dije, yo sé que ella tenía una cita, pero ¿por qué tengo que ir yo para allá si ella está encargada con una persona? Y él me dijo, no, tú tienes que venir. Y yo me asusté. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, pues me dijeron pues la triste noticia de que le habían conseguido unos tumores. Le habían encontrado unos tumores en su sistema, en el colon. Y al día siguiente, eso fue un jueves, el día siguiente, el 5 de abril, fuimos a los resultados y efectivamente, desde ese momento pues lo hospitalizamos. Fue una batalla, ya estaba avanzada bastante y yo lo oraba al Señor por un milagro, yo lo oraba para que el Señor
tuviese misericordia de ella y hiciera un milagro. Y sí lo hizo. La Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. El 24 de mayo de este año 2025, pues mi mamá partió con el Señor, pero el Señor sanó su corazón. Había muchos asuntos pendientes que ella tenía con Dios y con su familia y con personas donde el Señor se encargó a través de esta enfermedad, pues resolver esos asuntos. Y a veces esto suena duro, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Un tema que es un tabú para algunas personas. Pero realmente, si queremos llegar a la presencia del Padre, ¿verdad? Tenemos que morir. Y sabemos que en algún momento va a pasar. Lo bueno que nosotros tenemos garantía de que somos salvos a través del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ha sido unos meses de duelo, han sido 2 pérdidas bien importantes de 2 personas clave en mi vida, pero dentro de todo este proceso triste, ¿verdad? Que quizás otra persona estuviese loca, quizás otras personas que no tienen al Señor, desanimados, quizás teniendo depresiones fuertes. He visto cómo Dios me ha dado paz, he visto cómo Dios se ha encargado. Y muchas personas utilizan hasta de cliché el texto Filipenses 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo creo que el versículo 7, hay unos versículos antes donde hay algo bien profundo que yo creo que es hasta más importante y hasta que tiene más peso que Filipenses 4:13, donde dice que sean presentadas todas nuestras peticiones en oración y ruego. Y también dice que demos gracias por las peticiones. Y el Dios... Y ese Dios nos dará a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Y esa es la paz que yo puedo decir. Perdí a mi mamá, pero en medio de toda esa tormenta, en medio de toda esa enfermedad, yo te puedo decir que Dios ha estado en todo momento. Y Dios me ha consolado. Obviamente tenemos el consolador por excelencia, que es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo ese es el trabajo del Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Para que en los momentos de tristeza, en los momentos de pérdida, en los momentos de dificultad, en los momentos donde ya no podamos más, pues tenemos a nuestro mejor amigo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu que Jesús dejó. Porque Jesús dijo bien claro: yo me voy, pero les dejaré uno que iba a estar hasta el final de los días. Amén. Que es el Consolador, el Espíritu de Jesús. Y ese es el que está con nosotros y no me ha dejado. Al contrario, está ahí presente y me ha dado fortaleza y me ha levantado de este momento tan difícil porque así Dios trabaja. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo y lo puede hacer con cualquiera. Solamente tenemos que creer y dejarnos guiar por Dios. Esa es la clave. Ser obediente. Amén. Bueno, hemos hablado de cómo conociste a Cristo, de cómo tu amigo Carlito, ¿verdad?, vino transformado. Hemos hablado del milagro que sucedió en la vida de ustedes como familia. Amén. Con su hijo también hablamos de cómo el Señor los ha sostenido en momentos difíciles. Yo quiero que tú nos hables un poquito sobre tu carrera, qué es lo próximo que viene, en qué están trabajando, dónde te pueden conseguir en las redes sociales. Amén. Para que tu ministerio pues siga yendo más allá, para que el Señor los continúe bendiciendo, el Señor les continúe abriendo puertas. ¿En dónde te podemos conseguir y cuál es el próximo plan? Amén. Nos pueden conseguir a mí, Victory Oficial PR, en Instagram, mi cuenta personal. Musicalmente, ¿verdad? El ministerio que nosotros tenemos, Infusion Oficial con Z, de Zion, Infusion, nos puedes conseguir en todas las plataformas digitales. Están ahí nuestra música. En YouTube también nos puedes conseguir en Infusion con Z TV. Ahí están todos los videos que hemos hecho. También la música está por ahí pendiente a lo que es Day of Ilaya, nuestra próxima producción. Créeme que es la mejor que hemos hecho. Venimos para acá. Claro que sí. A presentarla. Claro que sí. Una producción totalmente diferente, una producción que nos hemos tomado el tiempo con mucho detalle para hacerlo y con mucho cariño, y sé que va a ser de bendición y edificación a las personas que lo escuchen. Próximo paso,
como te dije, la música en mi vida ya ha estado por más de 20 años. Dios me está llevando a otro lugar. Alto. Dios está inquietando mi corazón. Estamos preparándonos. Hay un llamado que hay que responder. Hay un llamado pastoral que hay que responder. Obviamente, yo estoy aquí. El Señor sabe. Heme aquí. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Yo siempre estoy dispuesto a trabajar dentro de la obra de Dios y estamos disponibles. Hay un pastorado que se está acercando. Y pues nada, estamos preparándonos en todas las áreas para que cuando llegue, pues estar un poquito ready, porque realmente Dios se encarga de en el camino, ¿verdad? De capacitarnos. De capacitarnos. Sí. Cuando Él llama y nosotros somos obedientes, Él capacita. Amén. Él camina con nosotros. Y hasta aquí ha sido fiel, ¿verdad que sí? Amén, claro que sí. Ha sido fiel y seguirá siendo fiel. No he hablado con nuestro hermano Winston, el productor, pero tal vez como ya tú viniste hacia acá, cuando estés ready, nosotros podemos llevar los micrófonos para allá. Claro que sí. Para que tú no tengas que... Ya tú viniste, entonces nosotros bajamos, subimos para allá. Sí. Pero vamos a ver, podemos planear eso después. Entonces yo le pido a nuestros oyentes que busquen en su plataforma a nuestro hermano y que le den share. Muchas veces apoyamos cosas que no debemos de apoyar y esto sí hay que apoyarlo. Esto es un ministerio, música cristiana que llega a la vida de los jóvenes y los jóvenes están, ¿verdad?, necesitados de escuchar ese mensaje claro que hay sí. a través de la música de nuestro hermano. Amén. ¿Qué consejo le podemos dar, por último, ya para ir cerrando, a los jóvenes? A los jóvenes. Como pastor de jóvenes, como cantante de música, ¿qué le podemos decir a estos jóvenes? A los jóvenes hacia adelante, mira, a los jóvenes, ser joven es una bendición, ¿verdad? Los jóvenes tienen un futuro por delante. Estamos viviendo en una generación donde hay mucha tecnología, hay muchos avances, donde los jóvenes hoy más que nunca tienen muchas herramientas a sus manos. No te limites solamente a hacer esas cosas para ti, sino entrégale los talentos, los dones, las capacidades, las cosas que vas a aprender, ¿verdad? El conocimiento. Porque hace falta que la palabra sea expandida de diferentes maneras. Amén. Y si tú estás escuchando este mensaje es porque realmente estaba en la agenda de Dios. Dios permitió de que tú escucharas esto y realmente levántate en el nombre de Jesús. No te limites. No te limites. Tú no eres una casualidad, joven, en este mundo. Al contrario, tú eres un propósito y Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Solamente tienes que aceptarlo y caminar. Y en el camino Dios te va a hablar y te va a dirigir y te va a guiar a lo que tú vas a hacer. Pero no te limites y no pienses que el evangelio es aburrido. Al contrario, el evangelio es lo mejor que hay. Tú puedes hacer muchas cosas para Dios que tú ni te imaginas. A veces hay sueños, hay aspiraciones, hay metas que están en los corazones y que no sabemos cómo las vamos a realizar. Y son cosas que Dios pone en los corazones de los jóvenes para que emprendan y pongan sus manos a la acción. No te limites, joven. Créele a Dios y todas las capacidades, todos los talentos, todas las cosas que Dios ponga en tu imaginación, en tu mente. Ora. Obviamente la oración es sumamente importante y Dios se va a encargar del resto. Pero no te desanima, al contrario. Créele a Dios y hacia adelante, joven, porque no solamente tú eres el futuro, sino tú eres el presente. Yo soy de los que creo que la columna de la iglesia es la juventud. Una iglesia que no tiene joven es una iglesia que realmente, lamentablemente, lo tengo que decir así, aunque se escuche feo, pero una iglesia que está incompleta. La fuerza de la iglesia es la juventud. Amén. Mi hermano, te doy las gracias por estar con nosotros en este episodio de Donde Te Rescato Jesús. Queremos pedirle a los hermanos que busquen a nuestro hermano Victory, ¿verdad? Amén. En las diferentes redes sociales. Compartan su música. Tiene un podcast también, ¿verdad? Sí, tenemos un podcast. ¿Cómo se llama el podcast? De Podcast, hablando de todo un poco y un poco de todo.
Así mismito, hablamos de todo. Hablamos obviamente del evangelio, de religión, de Dios, pero podemos hablar de la inteligencia artificial, podemos hablar de la música, podemos hablar de cosas de familia, podemos hablar de... Tuvimos una barbería, lo estamos recortando, Qué y bueno. hablamos con los barberos de la barbería. Hablando de todo un poco y un poco de todo con Ismael Tejada y Josuán Díaz, que son mis hermanos y parte del elenco. Y realmente es un podcast diverso, donde nosotros somos hombres de Dios. Yo lo estaba viendo. Sí, Yo, pero que hacemos nuestros Tremendo. chistes y es bien divertido. Es divertido, pero a la vez edificante, a la vez también es como una expresión de nosotros, como un desahogo que nosotros tenemos. yo les invito a que vayan al Podcatón, ¿verdad? De Podcatón. En Vayan allí. Victory 100% en YouTube. Búsquenlo. Mi hermano, muchas gracias por estar con Gracias a nosotros. ti, Jonathan. Dios te Víctor bendiga mucho. Emanuel Velázquez, mejor conocido como Victory. Amén. Gracias, brother. Amén. Gracias por esos consejos. Gracias por ese testimonio. Gracias por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y seguimos confiando en el Señor que seguirá abriendo puertas a favor de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Así va a ser. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en donde te rescató Jesús. Dios les bendiga. Hasta la próxima.